voy a compartir con ustedes una reflexión, un pensamiento y ojalá que en verdad sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Eh, Ténganme paciencia en esta primera cuartilla que voy a leer porque es un poquito difícil de digerir o de escuchar, pero tiene un buen final. Voy a mencionar algunos de los acontecimientos que han estado sucediendo en los últimos meses y prácticamente a partir de este año, lo que quiero mencionar. Son acontecimientos que nos han golpeado duro, han causado mucho temor, han causado preocupación y ansiedad en nuestras vidas. Voy a empezar mencionando la plaga de langostas en África. Miles de millones de langostas destruyeron vegetación fresca, buena. No había habido una plaga de esa magnitud en los últimos 70 años. Y según la Organización de Alimentos de Agricultura de la ONU, esto va a afectar la seguridad alimentaria y el sustento mundial. Incendios en Australia. 10,000 millones de hectáreas se incendiaron. Eso va a contribuir considerablemente al efecto invernadero en el planeta. Los incendios en Chernobyl. Se dio un despreocupante aumento de la radioactividad y esto provocó grandes incendios forestales. Calentamiento global. La NASA dio a conocer a principios de este año que el calentamiento global había incrementado de una forma acelerada. La explosión en Beirut, reciente explosión, creo que todos escuchamos de eso. 135 muertos, 4,000 heridos, 300,000 personas sin hogar y bueno, sabemos que hay una pérdida económica de millones de dólares. Y si, bueno, de por sí todos los países hemos sufrido con la pandemia, esto se junta todavía más. ¿Qué más hemos escuchado en este primer semestre del 2020? Bueno, terremotos, los hemos vivido, crímenes, violentas manifestaciones y bueno, por supuesto, no lo podemos no decir, la pandemia del coronavirus. Y yo sé que aun cuando todavía no vemos el final de esta pandemia y todas las consecuencias que esto puede traer, ya podemos ver familias quebrantadas, colapso en los servicios sanitarios, aumento en la pobreza, hambre, crisis económica y sabemos que vienen más consecuencias. Qué difícil. Ayer, por cierto, ayer en la noche leía que Israel empezó a lanzar misiles contra Gaza. En fin, la situación en el mundo está bien complicado. Y hoy me gustaría preguntarte, en serio, y que lo reflexiones. No tienes que responder. Bueno, te voy a escuchar. ¿A qué le tienes miedo? Reflexiónalo, piénsalo tantito. ¿A qué le tienes miedo? Si tu respuesta es, ¿sabes qué, Goma? Yo no le tengo miedo a nada. Te voy a creer, pero me va a costar mucho trabajo creerte. Decía nuestro pastor el domingo pasado, en verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles y no lo podemos negar. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cómo está tu nivel de ansiedad? ¿Alguna de las situaciones, angustias, problemas que estás viviendo te han paralizado? ¿Ha habido noches que no has podido dormir por la angustia, por el temor, por lo que estamos viviendo? ¿Se ha destruido tu esperanza? ¿Esto ha impedido que le creamos al 100% a nuestro Dios? Yo quiero decirte que si tú has batallado con el temor o con la angustia, que yo sí lo he tenido, no estás solo, no estás sola. El temor, las preocupaciones, la ansiedad, golpea desde el más débil hasta el más poderoso, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más joven hasta el más viejo. Hay algunos temores que nos golpean momentáneamente y se van, pero hay otros que permanecen en nuestra vida a lo largo de toda la vida. Y yo espero que al final de esta plática encontremos una salida a esos temores, a esos miedos, esas angustias. Timoteo, el de la Biblia, tenía gran temor. ¿Por qué? Porque tenía que guiar a la iglesia de Éfeso, y había un grupo de ancianos que estaba liderando, pero también habían falsos maestros que estaban ocasionando muchos problemas. Timoteo tenía que ir, tenía que hacer frente a esta situación. Y entonces Pablo le dice la siguiente frase, que yo sé que la hemos escuchado muchísimo.
Gracias, Makini. Makini hoy me está ayudando con los versículos. Es la primera cita, 2 Timoteo 1:7. Esta es la frase. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Yo les quiero decir que ese temor que sentimos no viene de Dios, pero lo que sí es de Dios, que lo acabamos de leer, es ese poder que está en nosotros, así como el amor. Y lo que dice ese pasaje es que podemos tener una extraordinaria estabilidad en todo sentido en nuestra vida. En los 41 años que tengo, porque tengo 41 años, y en los 19 años que tengo trabajando para el Señor, no he encontrado un solo temor que el Señor no tenga una buena solución, una buena respuesta. ¿Por qué? La razón es muy simple. Porque Dios mismo es la respuesta a todos nuestros temores, a todos. Yo no sé si te habías percatado que la gran cantidad de temores que tenemos, perdón, la mayoría de temores que tenemos, están relacionados con el futuro, no con nuestro presente. Hay una organización que se llama Gallup, que es una firma internacional en análisis de datos. Le preguntó a un grupo grande, extensivo de jóvenes, entre los 13 y 17 años, ¿a qué le temes más? Y el top 10 de respuestas es la siguiente, se las voy a leer. Ataques terroristas, arañas, ¿ya ves, cuñado? Muerte repentina, no tener éxito en la vida o ser un fracaso, guerras, a las alturas, al crimen, a estar solo, el futuro, una guerra nuclear. Ese es el top 10 de preocupaciones de los jóvenes adolescentes. Si observamos a detalle a esta lista, estos temores están basados prácticamente en el futuro. Y lo más probable es que la mayoría de estos jóvenes no se van a enfrentar a la mayoría de estos temores. La sede del temor es el futuro. ¿Qué es el futuro para Dios? Entonces deberíamos de preguntarnos. Bueno, sabemos relativamente poco acerca del futuro y al mismo tiempo Dios lo sabe absolutamente todo. Sí te puedo decir que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, como dice en Apocalipsis 1:8. Él lo sabe todo, incluyendo el futuro, y es por eso que Dios es la respuesta a todos nuestros temores. Fíjate en esto. ¿Cómo ayudamos a un niño a que enfrente el problema de la oscuridad, el temor a la oscuridad? Es muy sencillo. Primero, encendemos la luz y le mostramos que no hay que tener temor, no hay nada que tener temor. Y después lo ayudamos a que esa enseñanza quede en sintonía con su corazón. Ese es el proceso. El proceso de fe para nosotros es el siguiente. Encendemos la luz, que es la palabra de Dios, donde Él nos muestra que tiene absolutamente todo en control, y luego ponemos en sintonía nuestro corazón con Él y le transferimos todos nuestros miedos, todos nuestros temores. Y si tú estás tomando nota, me gustaría que tomaras nota de la siguiente frase. La única manera, no hay otra, la única manera de caminar con valentía, confiados, sin temores, sin preocupaciones al futuro, es confiando al 100% en el poder, la bondad y la fidelidad de Dios. Las tres cosas, las repito, el poder, la bondad y la fidelidad de Dios. Hay un autor muy reconocido de nombre Neil Anderson que escribió la siguiente frase y va a estar en la pantalla para que juntos la podamos leer. Dice, el temor es un ladrón, erosiona nuestra fe, saquea nuestra esperanza, se roba nuestra libertad y se lleva nuestra alegría de vivir la vida abundante en Cristo. Cansados de luchar, cedemos a la tentación de rendirnos a nuestros temores. Lo que parecía una salida fácil se convierte realmente en una cárcel de incertidumbre, una fortaleza de temor que nos mantiene cautivos. A mí me gustaría recordarte hoy tres cosas. Y también si estás tomando nota, aquí invito a que todos tomen nota. Sería muy bueno que lo pudiéramos anotar. Es lo siguiente. Número 1. Quiero recordarte que Jesús vino a proclamar
libertad a los cautivos. Y eso incluye a los que son prisioneros del temor, de la angustia, de las preocupaciones. Eso lo podemos leer y ahorita lo vamos a leer en Isaías 61, versículo 1:1. Está mal escrito. No, versículo 1. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Y fíjense que dice, y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Déjame decirte una cosa, si tú no sabías, este pasaje de Isaías 61:1 es el pasaje que sustenta la misión de Oasis. Eso quiere decir que tú y yo tenemos ¿cómo expresarlo? Un compromiso especial, una tarea especial de parte de Dios para que nosotros seamos embajadores de llevar la paz a los corazones de las personas que nos rodean y no más temor y no más angustia. Pero para eso nosotros primero tenemos que salir de ese temor, tenemos que salir de esa angustia. Quiero recordarte también, número 2, que dice la palabra, que Jesús es la verdad. Y la verdad es la clave de la libertad. Fíjate este pasaje, Juan 8. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y sabemos que está hablando acerca de la verdad, que es la palabra del Señor. También quiero recordarte, punto número 3, que en medio de lo que estamos viviendo, que no está bonito, Dios es bueno. Lo dice en Salmo 119, entre muchos otros más pasajes. Que Dios es amor. 1 Juan 4:8. Que Dios tiene un futuro lleno de esperanza para sus hijos. Jeremías 29:11 y Romanos 8:28. Que Dios es refugio, fortaleza, escudo y defensor a todos los que confiamos en él. Salmo 91, 2 y 4. Ahora, fíjense en este salmo, Salmo 91, 5 y 7. Dice, y te está hablando a ti, me está hablando a mí, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que te acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla a mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Y esa palabra es para ti y esa palabra es para mí. Cuando hablamos de desastres, no podemos, por supuesto, dejar de mencionar a nuestro querido amigo Job, que vaya que pasó un mal momento. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículo 1, que Job era un hombre intachable, de absoluta integridad, tenía temor de Dios y estaba apartado del mal. También dice la palabra que Job no era alguien sin pecado, pero podemos leer que era una persona de carácter maduro, un hombre honrado. También podemos ver en el versículo 3 del capítulo 1 que Job era próspero, tenía mucho dinero. No solamente eso, tenía una gran familia, tenía 7 hijos, era una familia muy unida, hacían grandes fiestas y en todo momento honraba a Dios. Además, tenía amigos, que después le jugaron un poco chueco, pero tenía amigos. ¿Qué fue lo que le sucedió a Job? No vamos a leer toda la historia, pero sí me gustaría que nos enfocáramos en los siguientes pasajes. Entonces vamos a leer Job capítulo 1, del 8 al 12. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Satanás, con el permiso de Dios, se puso a trabajar en contra de Job. Y ocurrieron 4 calamidades.
Y aquí quiero hacer tantito una pausa. Quiero recordarles un importantísimo detalle que debemos de desprender de esto que acabamos de leer. El enemigo no puede tocarnos sin la autorización de Dios. No lo puede hacer. Dios reina y no podemos y no olvidemos, no debemos olvidarnos, perdón, de él en medio de los desastres que estamos viviendo. En la historia llega el primer mensajero y le dice: Job, han robado el ganado y han matado a tus sirvientes. Job no termina de procesar lo que acaba de escuchar cuando llega un segundo mensajero y le dice: cayó fuego del cielo y se calcinaron las ovejas y los pastores. Llega un tercer mensajero de inmediato con más malas noticias y le dice: hubo una invasión y se han robado los camellos y han matado a los sirvientes. Y antes de que Job pudiera tratar de coordinar todas las ideas que estaban llegando a su mente, a su corazón, llega el cuarto mensajero y vamos a leer aquí el pasaje. No había terminado de hablar del tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia, y yo creo, desde mi perspectiva, fue la más fuerte. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Soy el único que escapó para contárselo. Qué difícil la pasó Job. Qué difícil estamos pasando. Qué difícil ha estado la pandemia. Lo que vemos en las noticias. Las cosas que vivimos en casa no han sido fáciles. Y cuando suceden acontecimientos como estos, yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué está pasando esto? Erróneamente, algunas personas dicen que no deberíamos de incluir a Dios en lo que tiene que ver los desastres naturales, como los que estamos viviendo. Esa filosofía se le llama deísmo, y eso está mal. La palabra de Dios es muy clara y nos dice que Él está obrando activamente en el universo. Y también la palabra de Dios es muy clara y nos dice que Él es soberano y que Él reina en los momentos agradables y en los momentos también no tan agradables. Vamos a leer dos ejemplos. Salmo 135. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra. Lo voy a volver a leer. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y en sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. ¿Quién lo suelta? El Señor. Fíjense este otro pasaje, Job 37. Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. A mí esa línea me hizo pensar en la pandemia, la vuelvo a repetir. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Wow. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su manto y hacen por toda la tierra que lo que Él ordena. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su amor inagotable. Este pasaje es bruto. Dios no solo usa elementos de la naturaleza para mantener el mundo funcionando. Lo acabamos de leer. También lo usa o lo puede usar como un castigo o bien para llevar a su pueblo a la rectitud. Como dice este último pasaje, para mostrarles su amor inagotable. También el Señor nos deja en claro que vivimos en un mundo caído y los desastres ocurren tanto a la gente buena como a la gente mala sin ninguna explicación. Y déjenme decirles algo bien importante. El pastor mencionó algo similar, creo que fue el domingo pasado.
A nosotros no nos toca clasificar los acontecimientos naturales que estamos viviendo como una desgracia o como juicio de Dios. A nosotros lo que nos toca hacer es recapacitar en el pecado de nuestro propio corazón. Fíjense en este pasaje, Lucas 13. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también apreciarán a menos, va otra vez. Y ustedes también parecerán a menos, perecerán, es el nervio. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Y piensan que los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima, ¿acaso eran peores pecadores de Jerusalén? No, les digo de nuevo, a menos de que se arrepientan, ustedes también perecerán. Lo que les está diciendo, como hemos escuchado algunas veces, cada chango a su mecate. Tú preocúpate por lo que hay en tu corazón. Después o durante los desastres naturales, las cosas que hemos estado viviendo, hay personas que creen que tenemos un Padre Celestial helicóptero, que justo sobrevuela por arriba de nosotros y tiene que aislarnos de cualquier situación desagradable. Dios es mucho mejor que eso. Él no complace el deseo de cada uno de nosotros. Él hace algo mucho mejor, insisto. Él aplica disciplina para ayudarnos a ser esa clase de criatura que quiere que seamos para que podamos pasar la eternidad junto con Él. Erwin Luster, pastor de una iglesia en Chicago que se llama Moody, escribió lo siguiente. Me encantó esta frase. Dice lo siguiente: a menudo la misma gente que pregunta dónde estaba Dios después de un desastre se rehúsa ingratamente a adorarlo y honrarlo por los años de paz y calma. Ellos dejan de lado a Dios en los buenos tiempos, pero piensan que Él está obligado a ayudarlos cuando vienen los tiempos malos. Creen que el Dios que deshonran cuando están bien debería sanarlos cuando están enfermos. Que el Dios a quien ignoran cuando son ricos debería rescatarlos de la inminente pobreza. Y que el Dios a quien rehúsan adorar cuando la tierra permanece firme deberían rescatarlos cuando comienza a temblar. Debemos admitir que Dios no nos debe nada. Antes de que acusemos a Dios por su despreocupación, y yo aquí agregué entre paréntesis aparente despreocupación, debemos agradecerle por aquellos tiempos en que su cuidado es evidente. Siempre estamos rodeados por bendiciones inmerecidas. Nos bendice hasta con su silencio. ¿Saben? Oasis, creo que deberíamos de abrir nuestros ojos y darnos cuenta de las infinitas bendiciones que recibimos todos los días por parte de Dios, que sobrepasan los momentos complicados que hemos vivido. Y yo aquí hacía una reflexión. Yo quiero invitarlos a que dejemos de contar cuántos días de pandemia o de encierro llevamos y mejor empecemos a contar cuántos días con vida tenemos, cuántos días del Señor nos ha bendecido con el hecho de que simplemente podemos respirar. Cuando los momentos complicados nos rodean, debemos animarnos recordando que nuestro Padre Celestial tiene absolutamente todo bajo control. Fíjense en este pasaje, Isaías 46. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente y a un líder de tierras lejanas para que vengan y hagan lo que le ordeno. He dicho que lo haría y lo cumpliré. Dios tiene todo, absolutamente todo, bajo control. No hay una situación que salga fuera de sus manos. Esta semana
leí una frase y la he vuelto a leer muchas veces que me llamó mucho la atención. A lo mejor tú ya la habías escuchado antes. Dice lo siguiente: un solo hilo en el gran tejido no puede abarcar todo el lienzo. Lo vuelvo a repetir. Un solo hilo en el gran tejido no puede abarcar todo el lienzo. Lo que nos está diciendo esta frase es que nuestra visión es muy limitada, es muy chiquita, pero Dios sí conoce todos los acontecimientos que están por suceder y saben, todos esos acontecimientos trabajan para nuestro bien. Hay un pasaje que lo hemos leído muchas veces y espero que hoy cobre otro sentido. Vamos a leer Romanos 8:28. Insisto, yo sé que hasta de memoria seguramente te lo sabes. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Fíjense una cosa bien importante. Este pasaje, que lo hemos leído muchas veces, insisto, muchos seguramente hasta se lo saben de memoria, no nos está diciendo que no vamos a tener enfermedades, sufrimiento o dolor. Lo que sí nos está diciendo es que Dios usa esas cosas para bien, porque Dios es el único que saca bien del mal. Y escucha esto, que para mí fue en verdad fascinante. Esta frase que está utilizando Pablo en este versículo que acabamos de leer, donde describe cómo Dios obra a nuestro favor, y la frase es, todas las cosas cooperan. Esta expresión traduce de la palabra griega sunergo, donde obtenemos o deriva la palabra sinergia. La sinergia es el conjunto de funcionamiento de varios elementos que produce un mayor efecto, ¿ok? Entonces, las cosas no suceden simplemente de forma espontánea. Es Dios quien hace que ocurra esta sinergia con nosotros para bien. Nada nos puede tocar a menos de que dos cosas. Número uno, pase por la voluntad de Dios. Y una vez que haya pasado, esa sinergia va a trabajar para nuestro bien. Hay un poema de Annie Johnson donde usa el funcionamiento de una máquina industrial para darnos un cuadro, una ilustración de cómo es el control completo de Dios. Y se los voy a leer, no va a estar en la pantalla. Dice, en el edificio de una fábrica hay ruedas y engranes, hay cigüeñales y poleas, correas ajustadas o flojas. Algunas giran velozmente, algunas lentamente. Algunas impulsan hacia adelante, algunas hacia atrás. Algunas son suaves y silenciosas. Otras son ásperas y ruidosas. Golpean, rechinan, suenan, se mueven de un tirón. En una confusión bárbara de aparente caos, se elevan, impulsan, accionan, pero hacen su trabajo. Desde la palanca más poderosa hasta el piñón o engraje más pequeño. Todas las cosas se mueven juntas, pero con el propósito planeado. Y detrás del funcionamiento hay una mente que controla, una fuerza que dirige, una mano que guía. Así funcionan todas las cosas para los amados de Dios. Algunas cosas podrían ser dolorosas si estuvieran solas. Parecería que algunas obstaculizan y algunas podrían hacernos retroceder, pero, pero obran juntas y obran para bien. Todos los anhelos frustrados, todas las negaciones severas, todas las contradicciones difíciles de entender y la fuerza que las sostiene, las apresura, las retarda, las detiene, las pone en marcha, las guía, y esa es la mano de nuestro Padre. Me encantó este poema. Estoy por terminar. Y en verdad yo te quiero preguntar, ¿a qué le tienes miedo? Dios usa las tragedias, los desastres como los que estamos viviendo para cumplir su voluntad, que sabemos que es una voluntad perfecta en nosotros, y para llevarnos a Él.
Las preocupaciones, los desastres, nos enseñan a reflexionar en la bondad de Dios y a confiar en Él, a confiar en su poder. Hoy se me ocurrió un ejemplo. Tenemos una mano, normalmente todos 5 dedos. ¿Les ha pasado que se cortan en el dedo que ustedes me digan, en el chiquito, en el gordito, en el del medio, y te tienes que poner una curita, te duele mucho, que es bien complicado, entonces tomar un libro, tomar lo que sea? Cuando nos privan de algo, nos damos cuenta la importancia que tiene, bueno, en este caso el dedo. Yo espero que en esta pandemia que hemos tenido, todos nos hayamos dado cuenta la importancia de tener a Jesucristo en nuestra vida. No podemos simplemente vivir sin Él. ¿Cuál fue el final de la historia de Job? En el último capítulo de su libro podemos leer que el Señor lo bendijo en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, incluyendo una nueva familia. Y yo sé que eso es algo que nuestra mente no nos da. Ahora, con este final que tuvo Job, donde, insisto, el Señor lo bendijo aún más que al principio, no debemos deducir que todos los que estamos pasando por un desastre seremos restaurados en esta vida. Pero sí tenemos la promesa de parte de Dios que los que amamos a Dios, no importa qué tan grande sea el desastre, los temores o las preocupaciones, va a haber un tiempo donde las bendiciones de Dios harán que olvidemos el dolor que hayamos soportado en alguna ocasión. A eso que le tienes miedo, Dios hoy nos hace la siguiente invitación: a creer que Él, que Dios, nuestro Padre Celestial, es suficiente para no tener temor, para no tener más angustias, más preocupaciones. Dios es suficiente porque Él cuida de nosotros. Dios es suficiente porque Él tiene control absolutamente de todo. Acabamos de leer varios pasajes. Dios es suficiente porque Él es nuestro refugio. Dios es suficiente porque Él es nuestra fuerza. Dios es suficiente porque no hay plan B. No hay plan B. Dios es simplemente suficiente. Dios es suficiente. Último pasaje que voy a leer, Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben al mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Dije casi muy al inicio de la plática, la única manera que nosotros podemos vivir a través de esta pandemia, los desastres que estamos viviendo y los que están por venir, es confiando al 100% en el poder, en la bondad y en la fidelidad de Dios. Ese poder que nos levanta todos los días, esa bondad de amor tierno de parte del Señor y esa fidelidad donde todos podemos constar que nunca nos ha dejado. Y a mí me gustaría el día de hoy orar por ti, porque a lo mejor tú, como yo, hemos pasado por momentos de temor, de miedo, de angustia, de preocupación. Admitamos, no ha estado fácil la situación, pero hoy yo espero que a través de estos pasajes que acabamos de leer y esta invitación que Dios nos hace, podamos llevarnos esta enseñanza a nuestro corazón y vivirlo realmente, hacerlo una realidad en nuestra vida, que Dios es suficiente, que Él cuida de nosotros, que está al pendiente de nosotros. Y si nos cae un rayo, literal, que nos cayera un rayo, Dios es el que lo envió. Dios tiene todo bajo control y trabaja para nuestro bien. Él está haciendo sinergia con nosotros. Y eso hace una gran diferencia. Insisto, dejemos de contar cuántos días tenemos de pandemia y empecemos a contar cuántos días Dios nos ha bendecido. Vamos a orar. Y yo te invito a que mientras yo estoy haciendo esta oración,
ahí en tu cuarto o donde te encuentres, tú también empieces a orar y decirle, Dios, tengo temor, y abre tu corazón, dile de qué tienes temor. Tengo temor de perder mi trabajo, de perder mi vida, de perder la vida de mi familia. No sé, la lista puede ser muy larga. Abre tu corazón y dile, Señor, yo quiero entregarte ese temor en tus manos. Quiero poner mi corazón en sintonía con el tuyo y realmente poder confiar y darme cuenta que tú eres la solución. No hay otro plan, no hay plan B, insisto. Dios es la solución. Vamos a orar. Padre, yo te doy tantas gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque yo sé que viene de tu corazón y yo te pido que quede guardado, quede plasmado, quede sellado en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, sí estamos viviendo momentos difíciles, momentos complicados, pero Señor, hoy nos damos cuenta y lo recordamos, que tú tienes todo bajo control. Nada ha salido fuera de tus planes. Y como dice en tu palabra, todo lo que sucede obra para nuestro bien. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia, tú haces sinergia con nosotros para nuestro bien. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros en este momento podamos entregar en tus manos esos temores que tenemos. Temor a enfermarnos, temor a perder nuestra familia, nuestro trabajo, lo que sea. Ese temor, esas preocupaciones que tenemos, en el nombre de Cristo Jesús, las entregamos en tus manos. Y te pedimos que tú vengas a transformar nuestra vida, a darnos esa paz, ese gozo que necesitamos para salir a trabajar, para poder ver a nuestros familiares, para poder llevar a cabo nuestra vida como lo estábamos haciendo. Y no nada más así, sino aún ahora mejor, porque tú nos estás acompañando. Padre, que cada uno de nosotros nos convirtamos en embajadores tuyos para poder uh, llevar esa paz, ese gozo a las personas que nos están rodeando. Padre, te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.